Saludos mis queridos hermanos, de vuelta con nuestra oportunidad de hacer Vida TV a través de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Qué bueno volvernos a encontrar. Vamos a hablar de cosas que son de gran bendición. En esta oportunidad quiero darle título a esta conversación: el justo juicio. Lo repito, el justo juicio. Y para ello voy a utilizar un pasaje que, por cierto, ha sido utilizado en reiteradas oportunidades. Lo encontramos en Juan, en el capítulo 8, donde se habla de la mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Qué quiero resaltar en esta oportunidad dentro de lo que este nombre que le hemos dado del justo juicio? Es que el Señor Jesucristo en aquel momento, bueno, siempre lo ha querido, pero para aquel momento donde le tocó ministrar en persona, era enseñarles a ser justos para un juicio. Tendrían que ser justos para un juicio. Y ellos creyeron que estaban listos para hacerlo. Y venían equivocando desde hace muchísimo tiempo. El escenario es que ellos están en Jerusalén, Jesús está en Jerusalén, y andaba en los atrios del templo. Y allí se le acercaron, tal cual como lo dice la Escritura, unos religiosos, es decir, parte de la estructura religiosa de ese momento, diciendo así: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y luego viene este versículo que pareciera que no tuviera eh, eh, relacionado con el acontecimiento, sino que por el contrario, el escritor, siendo inspirado, le da una corona a las palabras del Señor Jesús, aditándole a lo que había acontecido, este principio eterno que viene de parte de Dios mismo, diciendo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es obvio que para el momento ya había avanzado el ministerio público del Señor Jesucristo para ese momento, y querían de alguna manera tentarle. ¿Para qué? Para que se equivocara el Señor Jesús, entonces poder acusarle, porque ya los presionaba demasiado con la verdadera interpretación que él hacía de la ley para el momento cuando se le exigía. Y esto, por supuesto, les derribaba todas las enseñanzas y todo lo que ellos tenían por la teología, todo lo que ellos tenían por doctrina para ser vivida. Estaban muy equivocados y el Señor una y otra vez les derribó
les dejó muy mal delante del pueblo, razón por la que querían matarlo, querían quitarlo de en medio. Y esta era un momento propicio, porque el Señor estaba enseñando en el templo en aquellos momentos y se acercaron con una mujer que fue encontrada en pleno adulterio y se la llevaron. Pero incurrieron en un gran error porque quedaron expuestos ante el Señor Jesucristo y nosotros que estamos leyendo, nos encontramos con que si ellos querían llevar a efecto para ese momento el cumplimiento de lo que les escribió Moisés, tendrían que haber llevado al hombre también. Porque de acuerdo a lo que estaba escrito en Levíticos, en el capítulo 20, los versículos que van del 10 al 12, o en Deuteronomio capítulo 22, del 22 al 29, habla sobre estos asuntos de ser adúlteros y que si eran encontrados en diferentes situaciones, pues en la mayoría de los casos, tendrían que haber sido ejecutados, lapidados, muertos. Pero solamente se aparecieron con la mujer. Ya había una gran debilidad en la interpretación de la ley, porque no, era una sociedad muy machista. Y entonces querían solamente ejecutar a aquella mujer, pero tentar a Jesús en aquel momento. Pero el Señor que estaba escribiendo en tierra, lo más probable, ahí podemos y tenemos que especular un poco, lo más probable es que él escribía en tierra lo que estaba establecido en la ley, algunas citas, algunas parcialidades del asunto que estaba en la ley, mientras escuchaba lo que ellos le decían e insistían y él pudo discernir lo que había en el corazón de ellos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos aprovechar de ese pasaje escritural? ¿Qué aplicabilidad, qué bendición, qué respuesta nos presenta Dios ante esta situación hoy para nosotros? Sobre todo porque somos iglesia, llamados a ser justos. Dios tenía que enseñarle a aquel pueblo a ser justo, que cuando tuvieran que hacer juicios, fueran justos al hacer el juicio. Creo fervientemente que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios utilizó un tiempo para la formación precisamente de ese pueblo que venía de esclavitud, estuvieron 40 años vagando en el desierto, y cuando comenzaron a poseer la tierra para usufructuarla, para vivir allí, para establecerse, porque Dios se los había prometido a través de Abraham, ellos tenían que aprender a ser jueces. Y esa es la razón por la que creo que ese tiempo que se denomina el tiempo de los jueces fue para que el pueblo del Señor aprendiera a hacer justo juicio. Creo que cuando estudiamos este libro luego de Josué, viene jueces, cuando estudiamos allí, podemos entender todos los jueces que Dios usó, la forma en la que el Señor de una manera incisiva enseñaba al pueblo a cómo desenvolverse, a cómo hacer justicia ante cualquier situación, ya que en ese momento se estaban estableciendo en la tierra y se presentarían diferentes circunstancias a las que tenían que tomar decisiones que estuvieran ajustadas a la voluntad del Señor. Se las dejó por escrito y luego vendría la interpretación. Entonces Dios colocó en un momento determinado hombres con una capacidad especial guiados por el Espíritu Santo de Dios para ser muy efectivos y para ser justos en cada situación que había que deliberar. Tenían la ley, pero tenía que haber un juez. Y ese periodo fue muy importante. Bueno, pasaron los años, llegó el Señor Jesucristo en su tiempo, y entonces ellos tenían sus interpretaciones. Erraron al no traer al hombre y trajeron solamente a la mujer. Ahora, voy a centrarme en la especificidad de lo que significa este pasaje para poder hablar de aprender a ser jueces.
aprender a hacer juicio, pero con justicia. El hacer justicia es lo que Dios más anhela de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser justos. Y Dios le estaba demostrando al pueblo de Israel que el pueblo de Israel todavía no habían aprendido a ser justos, porque la ley lo que hacía era describir el estado de déficit que tenían delante de Dios en cuanto a justicia se refería específicamente. La ley precisamente lo que hace es eso, descubrir la condición interna del hombre. Y Dios les estaba demostrando, ustedes no tienen todavía el criterio para ser justos jueces. Yo vengo a eso, porque cuando venga el Espíritu Santo de Dios a morar en el hombre está mayormente capacitado para tomar las mejores decisiones. Las decisiones guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y no son perfectas, porque el hombre todavía está afectado por el pecado. El hombre tiene en su haber todavía la inclinación a hacer lo del hombre viejo. Aun cuando el Espíritu Santo de Dios mora en el hombre tiene la capacidad, tiene, digamos, la tendencia a no ser justo. Pero a través de la palabra y con la guianza del Espíritu Santo, aprendemos. Ya no estamos en el periodo de los jueces, sino que en el nuevo pacto hay una posibilidad de hacer más justicia porque tenemos a Dios mismo morando en nosotros. Y esto es precisamente lo que el Señor les está diciendo en aquel momento tan oportuno. Entonces, ellos, dice aquí la palabra del Señor, que ellos le trajeron. ¿Qué dices tú? Moisés nos dijo a nosotros que por la ley está establecido que a la que encontremos en el acto precisamente, la acusemos, la traemos aquí para ver qué opinas tú, porque esta hay que apedrearla. El Señor no les dijo que no la apedrearan, porque era la ley. No les dijo que no la apedrearan, pero les dijo algo que trae toda autoridad. Cuando él habló, bueno, el que esté libre de culpa, que le lance a esta mujer la primera piedra. Allí acudió a que ellos revisaran su conciencia. Y cuando Dios lo hace, ellos se dieron cuenta de que su conciencia les acusaba, porque ellos habían cometido otros pecados. En otras palabras, Dios les está diciendo, ustedes no pueden actuar como Dios. Todavía no están aptos. Ni siquiera tienen el Espíritu Santo de Dios y quieren actuar como Dios. Han tenido todos estos años desde que le entregué la ley y todavía no saben juzgar con justo juicio. Por lo menos la ley lo que ha hecho es que tienen la posibilidad de entender la condición en que están y puedan echar mano de lo que yo puse en ustedes. ¿Qué es lo que Dios puso en nosotros? Cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en nosotros están atributos que vienen de Dios. Y Dios lo que quiere es que cuando nosotros juzguemos, echemos mano de los atributos. ¿Cuáles atributos? Esos atributos que tienen que ver con el amor de Dios, con la misericordia, con la paciencia, con la longanimidad, con la bondad. Nosotros tenemos que considerar qué es lo que está pasando. Ellos tenían que preguntarse, ¿qué está pasando con esta mujer? ¿Por qué esta mujer ha incurrido en serle infiel a su marido y es más, y hacerlo posiblemente ya hasta pagándole, actuando como prostituta? Hay una razón de la descomposición social por causa del pecado. O nos resistimos o hay alguien que está enseñando mal. O ambas cosas, enseñando mal y nos resistimos. Pero en todo caso Jesús vino a darle solución al problema o comenzar a traer la solución al problema del hombre viejo, del hombre viciado, el hombre donde el pecado está galopante en el corazón del hombre. Es así como nosotros entendemos que la justicia tiene dos grandes vertientes. La justicia tiene que ver con la rectitud y por otro lado
con la equidad. La rectitud tiene como base la ley, hacer lo que está establecido. Aquí está la sentencia. ¿Estás cometiendo esto? Estás muerta ya. Pero hay otra parte que tiene que ver con la equidad. Cuando se aborda el asunto de la equidad, que es parte de la justicia, ahí estamos viendo la calidad de la justicia. Estamos complementando no solamente manejarnos rectamente basados en la ley, sino que tiene que haber un escudriñar, un entender lo que está pasando. Porque es muy fácil ser juez sin responsabilidades de conciencia, sin cargo de conciencia. ¿Quién actúa con libertad de conciencia siendo juez? El juez tiene que ser una persona que esté muy apegado a los lineamientos de Dios, a la moralidad. Y eso era precisamente lo que no estaba pasando en ese momento en el pueblo de Israel. Porque quienes tenían la responsabilidad de activar el poder judicial eran los levitas. Y los levitas estaban ya calificados de acuerdo a lo que Dios enseñaba, de estar mal en cuanto a la interpretación de las escrituras, de su esencia, del espíritu de la ley. No lo entendían. No la entendían. Es más, se movían de acuerdo a sus perspectivas, a sus necesidades, eh, de cubrir unas expectativas de vida holgados, con mucho poder, con mucho control, con mucho dominio, con mucha manipulación. Y todo eso había que derribarlo en el momento. Entonces el Señor les da esa respuesta. Se endereza, les dice, bueno, el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Por supuesto, en cuando el Señor Jesucristo está hablando y lo habló con tal autoridad, la voz, las palabras del Señor Jesucristo, acudiendo a lo que estaba establecido en la ley en Levítico 20 y en Deuteronomio capítulo 22, era Dios hablando con toda autoridad. El que esté libre, que no tenga pecado, pues que él no se está negando, láncele la primera piedra. Dios le está diciendo, no la apedreen, no la lapide. Pero no le dijo, bueno, yo no me voy a negar a que se haga cumplimiento de la ley, pero si alguno está libre, que lance la piedra. Nadie podía lanzarla. Dice que los más viejos, que son los que tienen mayormente el pecado acumulado, hasta los más jóvenes, se dieron cuenta que no tenían ninguna autoridad ni ningún derecho de tomarle la vida a aquella mujer. Por el contrario, tiraron las piedras y se fueron. Y dejaron solo al justo juez delante de la mujer. Cuando el Señor Jesucristo se endereza, otra vez mira hacia alrededor y le pregunta a ella, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella respondió de una manera muy especial. Ella le dijo, bueno, no están. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo, bueno, vete y no peques más. Pero ella, antes de eso, les dijo esta palabra muy importante y que la retomo otra vez aquí de la Escritura. Le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, y agregó, Señor. No a todo el mundo se le decía Señor. Ya esa expresión salida de los labios de una mujer que me imagino que estaba bajo una presión enorme, pero también observando al hombre, al representante de la raza humana, estaba con toda autoridad hablando, tomando dominio de aquella escena tan violenta y consiguió paz. Y ella dijo, ninguno, Señor. Cuando le dijo Señor, estaba reconociendo el señorío de ese hombre. Decirle Señor en aquel momento a una persona no era cualquier cosa. Eso es ahora que a cualquiera se le dice al señor heladero, al señor panadero, al señor. No, pero decirle Señor en aquel momento era un reconocimiento
de que quien estaba delante de ella tenía que estar asociado a la idea de Dios. Y entonces el Señor le dijo, bueno, yo no te condeno. Posiblemente ella tenía delante de Dios algunos atenuantes que el Señor consideró en la parte que tiene que ver con la justicia, pero con respecto a la calidad, con respecto a la equidad. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser equitativos, porque la equidad nuestra en nuestro accionar es la que va a dictaminar la calidad de nuestro accionar, la calidad de nuestra justicia. Y esa calidad va a depender de lo que nosotros nos permitamos sacar de lo que tenemos de Dios. Hoy, cada juez tiene mayores recursos que los que tenían en ese momento los del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenemos toda una historia, tenemos el Espíritu Santo de Dios que va a garantizar que haya verdadera justicia en un momento determinado. Dios dijo que Él iba a estar detrás del poder judicial, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Dios nos salvará. Eso lo dice Isaías en su momento. Dios siempre va a garantizar que la persona que está actuando como juez va a ser lo más justo posible si se deja guiar por la afectación que el Espíritu Santo de Dios estará haciendo sobre las personas quienes tienen la responsabilidad de fluir como jueces en cada sociedad. Los hijos de Dios, que ya nos dice allá en Romanos en el capítulo 6, verso 3, que nosotros juzgaremos hasta los ángeles, es porque tendremos para ese momento una capacidad que viene de parte de Dios para hacer justo juicio. Nosotros aquí, cada día tenemos que actuar como Dios, con justo juicio, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, quien nos va precisamente a conllevar a la verdad y a toda justicia. Eso tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Bueno, siendo un poquito más sensible, sacando de lo que de Dios tenemos, misericordioso, paciente, la longanimidad, la bondad, porque nosotros vamos a tener que utilizar siempre la búsqueda de atenuante ante una situación. Alguien en una oportunidad, voy a hacer un poco de memoria aquí en vivo, rápido. Leí un libro donde alguien dijo, bueno, yo juzgaba siempre a las mujeres que eran infieles y las juzgaba fuertemente hasta el día en que entendí hasta que comencé a vivir que mi esposo era infiel y yo sufría y sufría y además de infiel hasta me golpeaba. Entonces allí yo pude entender de qué se trata el asunto de ser justos en el juicio. Allí comencé a entender, dice quien escribió el libro, la posición de las mujeres que fallan en ese sentido. No estoy justificando el hecho de que ahora toda mujer se va a soltar el moño. No, sino que nosotros no podemos juzgar solamente con lo que tiene nuestro sentido, con el olfato, con el oído, con la vista, con el tacto, eso es con los 5 sentidos, porque falta lo más importante, lo de dentro, y allá adentro está Dios, y Dios está comprometido a ayudarnos a ser jueces justos. No es fácil, pero tenemos que emprender esta empresa. No, no podemos desear
de que siempre el Señor Jesucristo va a estar ahí, allí, escribiendo en el suelo y alguien diciendo las palabras. Nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas y cada día tenemos que aprender a ser justos en los juicios, porque la justicia tenemos que activarla. Es lo más importante que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta vida nueva. Voy a detenerme en el comentario porque el tiempo quiero acortarlo y quiero que llegue a su fin. Quiero invitarles muy cordialmente para que en otra oportunidad sigamos tocando asuntos que realmente nos convienen, que tienen que ver con la palabra de Dios y con la posibilidad de enlazarlo, de hacer conexión, la aplicabilidad que corresponde para nuestro día, para nuestra vida cotidiana, de una vida que teme a Dios. Escriban y pasen este mensaje a otras personas. Denle like, compartan, porque es necesario que hoy nos convirtamos en jueces justos. Que el Señor me los bendiga en su grado.